Bueno, esta presentación muestra parte de una de las tareas del curso de diseño y ejecución y evaluación de proyectos como modalidades en la investigación educativa, la cual pues se está desarrollando en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc de México. La unidad pues que estamos trabajando es la 3, procedimiento para la planeación de los proyectos educativos. Inicialmente pues se va a trabajar un mapa conceptual donde se describe el proceso de la planeación de un proyecto educativo. Se va se va a explicar en detalle cada uno de los aspectos que contempla este proceso y este trabajo es realizado por Ritzelene Torres Rojas. Inicialmente partimos de que el proceso de planeación en el proyecto educativo se establece por, por varios aspectos. El primero es cómo se hace un planteamiento educacional desde el diseño del proyecto educativo, según el autor Chavero. Él nos menciona que para este planteamiento educacional se deben tener en cuenta unos responsables que deben pues como estar acompañando este proceso. Ese proceso se realiza por medio de un monitoreo, el cual pues también parte de un diagnóstico situacional de la institución. Para hacer este diagnóstico se requiere del análisis de las debilidades, las oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan actualmente en la institución. Ese análisis se debe tener en cuenta a partir de los objetivos, las metas, las estrategias y actividades que se desarrollan en la institución o en el proyecto educativo, en el cual pues se deben determinar unos recursos que son importantes a la hora de evaluar pues y de plantear este proceso. Como segunda instancia, encontramos el carácter del proyecto educativo. Según Atienza y otros autores, dicen que se debe dar trabajo dando una respuesta a la demanda de la sociedad. Esto es importante conocer cómo los actores del contexto tienen que ver allí. Para ese proceso se debe conocer dónde está ubicada la institución educativa y cuál es como la opinión que tienen las personas que viven en este contexto. Su tarea es formar el alumnado o los estudiantes de manera que sea competente, asegurando la coherencia y la continuidad de este proceso. Hay unos elementos que son muy importantes en ese proceso, que son las decisiones generales, los proyectos curriculares de cada etapa y el plan de convivencia que se desarrolla en cada institución educativa. Para este proceso también se tienen en cuenta las normas de organización y el funcionamiento del Plan General Anual. Esto quiere decir que se debe trabajar y evaluar anualmente este proceso. Se elabora la programación de la didáctica a partir de los enfoques metodológicos. Se identifican las competencias básicas a partir de esos criterios de evaluación. Luego de esto, entonces es muy importante tener en cuenta los contenidos del proyecto educativo institucional que nos menciona el autor Miller, quien dice que requiere de la denominación y descripción general de la institución. En esta parte inicial se debe tener en cuenta la justificación o la importancia de por qué se trabaja ese proyecto educativo, el marco de referencia, es decir, en este proceso cuál es el modelo pedagógico, cuáles son como los principales aspectos institucionales. En ellos pues están la misión, la visión, los valores. También se debe tener en cuenta el destinatario y la ubicación, es decir, con quién se va a trabajar, cuál es la población, el tipo de estudiantes que se va a tener, el tipo de familias que se van a atender en este proceso.
Al igual pues los objetivos, las actividades y el calendario que se tiene en cuenta a cada año con sus respectivos recursos. Este proceso se ve hacer una evaluación, se ve también hacer un seguimiento continuo en el cual pues se debe implementar varios aspectos. Un autor pues o desde el Ministerio de Educación de Perú se establecen varios ejes importantes. Uno de ellos son las definiciones generales del proyecto educativo, la formulación por etapas, cuáles dependiendo, por ejemplo, si están en la educación inicial, como se mencionaría aquí en Colombia, si están en la básica primaria, si están en secundaria o si son instituciones de educación superior. Este proceso debe tener y partir algunas acciones para implementar su mejoría y pues, su trabajo, ¿no? La parte final pues, de este proceso es el modelo organizacional que pues, es importante retomar un poco desde el enfoque sistémico que trabaja Valdés, el cual nos dice que existen tres vectores para este modelo. El primero es la misión organizacional, el segundo es el diseño de la transformación y el tercero es la estructura organizacional que tiene la institución educativa. Esto es como de manera corta y rápida lo que se podría explicar en este proceso.